defender los intereses de los ciudadanos que practican en este caso el deporte, a salir a la palestra y criticar, pues con dureza y desde luego sin paliativo ninguno, la nefasta gestión que en esta parcela se está realizando, bueno, pues por el actual equipo de gobierno. Porque aparte de una serie de, llamémoslo así, inexactitudes o desde luego falsedades que en fechas recientes el concejal de Deportes ha hecho públicas, a las que después me referiré, en primer lugar, dejar claro que los presupuestos del Instituto Municipal de Deportes para el próximo año, para el año 2013, creemos que consolidan de forma definitiva y rotunda lo que es la demolición del Instituto Municipal de Deporte y de los servicios deportivos municipales. Estos presupuestos, que como es sabido están enmarcados en las políticas tan restrictivas que se contemplaban en el plan de ajuste que aprobó en solitario el Partido Popular el pasado marzo de este año, y que, como digo, en materia deportiva suponen pues un 20% de los recortes previstos en ese plan de empleo, es decir, la parte del león importante, un 20% de ese plan de ajuste de recortes tenía incidencia en materia deportiva y que se plasmaba en medidas como son conocidas el cierre del Centro de Medicina Deportiva, el despido de sus trabajadores, la amortización de plazas y la disminución de las retribuciones de los trabajadores y empleados del IMD, en una reducción drástica y, en definitiva, una reducción importantísima del capítulo 2, que es el del mantenimiento de las instalaciones, el suministro de bienes y servicios para que este gran aparato deportivo funcione. Y, como digo, estos presupuestos pues profundizan en la destrucción de unos servicios deportivos municipales que eran un ejemplo a nivel nacional y podíamos estar orgullosos hace unos años de ello. Pues si a estos presupuestos añadimos que la actual ordenanza de tasas por uso de instalaciones, como saben, con subidas desmesuradas y desproporcionadas, y los recortes que también han sido salvajes, si podemos denominarlo así, en las aportaciones del ayuntamiento al sostenimiento de este organismo autónomo, pues el futuro del deporte municipal es más que sombrío desde el punto de vista del Grupo Municipal Socialista, porque además creemos que su planteamiento es que todo se deja a la suerte de los usuarios, sea cual sea su condición económica, y que el ideario del Partido Popular, del que quiera deporte que se lo pague, pues se está imponiendo a marchas forzadas. Desde el Grupo Municipal Socialista, pues desde luego no podemos apoyar estos presupuestos, porque además, como se cita en la propia memoria que firma el concejal de Deportes, son muy restrictivos, lo dice literalmente. Hay una disminución del 10% con respecto a los presupuestos del 2012 y que hay que recordar que ya sufrieron importantes recortes. Pasamos de 7.980.000 euros en los presupuestos del 2012 a 7.170.000 euros en cifras redondas en el próximo presupuesto del 2013. Es decir, prácticamente 800.000 euros, más de 800.000 euros, y con esa reducción es imposible seguir manteniendo las instalaciones, desde luego, subvencionar y promocionar equipos o eventos deportivos, y ya digo que en el tema de eventos deportivos estaríamos o podíamos coincidir en que son necesarios los ajustes. Hay cosas que son más o menos imprescindibles. Y tampoco va a ser posible mantener la oferta deportiva de cursos que hasta ahora tradicionalmente se ofrecían. Concretando más, son unos presupuestos que en el apartado de ingresos ya avisábamos desde el Grupo Municipal Socialista para este año 2012 que no se iban a cumplir, como efectivamente está ocurriendo. Es decir, hay que recordar que esa subida desmesurada, exagerada de tasas, pues lo que ha hecho es retraer a los usuarios, y ese parón de usuarios se va a ir incrementando en el futuro, porque es verdad que la tasa para el año que viene vuelve a subir, no en las cantidades exageradas, pero sí más de un 3%. Y podemos demostrar ese parón y ese bajón en el número de usuarios en los juegos deportivos. Yo no voy a aburrir con cifras, pero demuestran que no es la mejor política. Se están organizando ligas alternativas por equipos, por clubes con carácter privado, porque se dan cuenta que les sale más económico que participar en una liga municipal y local, que debería ser la finalidad pues fundamental de la política en materia de deporte por parte del equipo de gobierno.
se presupuestan ingresos de 2.479.000 euros, cuando la ejecución, como decía, este año, ya prácticamente a mediados de noviembre, no va a llegar de ninguna manera al 70%. Y se presupuestan también para este año 2013 ingresos de aportaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Diputación, que en este año no se han ingresado y que todo apunta a que no van a llegar, y desde luego estamos convencidos que menos el año que viene. Como decía antes, la aportación municipal se ha rebajado en este presupuesto un 13,5% con respecto al 2012. Se pasa de 7.237.000 euros que hubo en el 2011 a 5.255.000 en el 2012 y en este 2013 a 4.550.000. Es decir, para que se entienda, son casi 3 millones de euros los que ha rebajado las aportaciones el Ayuntamiento para sostener el IMD, el actual equipo de gobierno. Y por mucho que se quiera disfrazar y se quiera decir, ni con el supuesto, que ya lo veremos, ahorro importante que supondrán los nuevos contratos con los proveedores y empresas adjudicatarias de los distintos servicios que se prestan en el IMD, lo que sí se va a dar es una menor oferta de cursos y menos ayudas a la promoción del deporte base y a las escuelas deportivas, que tan magnífica labor, como siempre hemos dicho, pedagógica, de hábitos saludables, de cultura deportiva, hacen entre los niños, las niñas y los jóvenes fundamentalmente. Por eso digo, ya les puedo asegurar, y aquí constará, que la oferta que se programó, la oferta del programa deportivo de invierno, que eran 26.572 plazas, no se van a cumplir, es decir, no se van a cubrir porque se está paralizando por el propio IMD esta oferta de cursos y actividades deportivas. Y porque, como he dicho antes, el aumento de tasas en una época, desde luego, de recesión tan grave como la que estamos viviendo, pues hay una menor demanda. Pero ¿por qué decía yo que se está limitando el acceso a alguno de estos cursos ofertados? Pues algo que es curioso. Es decir, el equipo de gobierno en Albacete ha descubierto el rescate de los servicios privatizados y la prestación, en este caso, de la actividad de monitores y socorristas en fin de semana, que llevan muchos años ya gestionándose por una empresa contratada y que lo hacía con garantías, y ahora se va a realizar con personal propio, pues dicen que es más económico. Nosotros, desde luego, el viernes pasado en la Junta Rectora apoyamos el rescate de este servicio público, pero desde luego no se pueden dar palos de ciego si no teniendo los objetivos claros ni una planificación, porque hay que recordar que este contrato, esta adjudicación, estaba en trámite ya un concurso nuevo y que se ha suspendido por problemas de recurso, y después de este descubrimiento, como yo lo denomino, del PP, pues se ha anulado este concurso, se ha anulado, y que creo que además va en contra de lo que suele ser el principio y la praxis de la política del Partido Popular. Yo decía con ironía en esa Junta Rectora que, como se entere el consejero de Sanidad y la propia presidenta del Gobierno, les va a echar una bronca porque están privatizando a marchas forzadas muchas parcelas de las políticas regionales. Pero, en fin, nos alegramos, digo, porque con personal propio se pueda gestionar este tipo de servicio. Sí, también entrar en detalle que en el capítulo de gastos corrientes se rebajan 600.000 euros más y que, como digo, pues esto va a hacer imposible que se puedan atender con garantía las instalaciones y los servicios ofertados por el IMD. Repito, digo porque creo que es importante que quede claro, las instalaciones deportivas, lo que son las competiciones municipales y la promoción de deporte base, fundamentalmente, que realiza el IMD, ya se están resintiendo gravemente y creemos que van a sufrir un deterioro que podría ser irreversible si no cambiamos las políticas a seguir. Pero sirvan como ejemplo de esto que acabo de decir, de lo poco creíble que pueden ser estos presupuestos que se aprobaron en solitario el viernes pasado en el IMD por el Partido Popular. Dos datos. Se presupuesta para el 2013 385.200 euros para suministros de energía eléctrica, para que haya luz en los pabellones, para entendernos, y en las instalaciones. Cuando ya a 9 de noviembre de este año 2012 se ha ejecutado gastos por valor de 428.000 euros. O sirva de ejemplo también que se presupuesta en el suministro de gas para que funcione el agua caliente, calefacción, etcétera. Se han presupuestado 380.000 euros cuando ya se han gastado a 9 de
noviembre de este año 471.000 euros. Es decir, antes se podía acusar que inflábamos, no, aquí es al revés. Ahora de todo caso, se presupuestan mucho menos gastos de los que realmente se van a producir. Es decir, es verdad que podía haber una solución que puede darse, porque de hecho ya en el plan de ajuste en alguna instalación ha ocurrido. Es decir, si cerramos instalaciones, si no encendemos las luces y reducimos el horario de utilización, o si no calentamos las piscinas y los vestuarios, desde luego nos vamos a ahorrar nos vamos a ahorrar mucho dinero en luz, en suministros, etcétera, etcétera. Nos tememos que esa desde luego no es la solución. Pero claro, la filosofía entendemos que está clara. Y también el propio concejal de Deportes en los informes del presupuesto lo dice. Dice que quieren fijar los objetivos de este organismo autónomo, del IMD, para establecer y delimitar los servicios deportivos que debe prestar el IMD. Aquí siempre vamos a lo economicista. No se miran criterios de fomentar, como decía antes, el deporte entre los jóvenes, esos hábitos saludables, la cultura física en definitiva. Aquí se está demostrando que el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, con tal de demostrar que se reduce el déficit público, lo que está consiguiendo es ahogar definitivamente al IMD. Por eso yo lo califico que es una falacia pues clara las palabras del concejal de Deportes, que recientemente hacía unas declaraciones, también en una comparecencia, que dicen que pretenden economizar, obtener ahorros importantes para el ayuntamiento, ya que se trata de obtener los mismos servicios a precios más económicos para el IMD. Bueno, pues eso es imposible, eso es la cuadratura del círculo. Estos concursos, que más que concursos parecen subastas, y lo digo porque solo se mira el precio del contrato, lo que sí van a conseguir es generar empeoramiento y precariedad en las condiciones de los trabajadores de esas contratas. Va a haber un peor servicio y una peor calidad en la prestación del mismo. No ya, desde luego, por la dedicación o la profesionalidad de los trabajadores y del conocimiento de las propias empresas adjudicatarias, sino por la dificultad de poder cumplir con los precios que se ajustan en estos concursos. Por eso, también, en el marco de esa rueda de prensa, sí quiero salir al paso de unas manifestaciones que desde nuestro punto de vista parecen graves y que hizo el concejal, que decía literalmente que las exigencias legales en los procedimientos de contratación no se habían seguido años atrás casi por tradición. Yo lo que creo es que con esto se quiere justificar la inoperancia, la falta de criterio, la falta de verdad de apuesta por el deporte local, porque no se puede insinuar posibles irregularidades de forma genérica, porque no ya por los responsables políticos que pudiéramos estar en equipos anteriores, es que se está poniendo en cuestión la labor de profesionales, de empleados públicos que supervisan y controlan el área económica, el área jurídica, el área de contratación. Además, es que hay que recordar que en cualquier mesa de contratación para una adjudicación están representantes de los grupos municipales. No acabo de entender, salvo que sea la técnica del despiste o de la famosa herencia, este tipo de declaraciones. Pero que la verdad es que la incompetencia de la alcaldesa y del concejal de deporte no es que la denunciemos nosotros aquí y constantemente, es que los propios trabajadores de la actual contrata que gestiona la inmensa mayoría de nuestras instalaciones deportivas lo han denunciado públicamente y han dejado claro bueno, pues esa incompetencia, como se decía. Y además todo esto, toda esta gestión en el ámbito deportivo, pues se gobierna muchas veces con opacidad, es decir, no hay información, no se nos facilita, ni desde luego a nosotros se da participación a clubes, a personas implicadas en el deporte. Esa, en definitiva, la forma de gobernar que el Partido Popular tiene con carácter general en este ayuntamiento y que, bueno, pues no va a ser una excepción en la materia deportiva. Y desde luego también, pasando un poco, aunque es ámbito deportivo, lógicamente no puedo realizar esta rueda de prensa sin citar pues el hecho tan grave de la celebración de la Junta General del Consorcio del Circuito de Velocidad el pasado lunes, donde, como es conocido, se materializó el despido de 5 de los 9 trabajadores del mismo. Yo, cuidando mucho las palabras, y digo que me parece vergonzoso, o vergonzosa es prepotente, es insensible, incluso se podría decir que es clandestina, y se ha prescindido de cualquier procedimiento formal
como digo, serían algunos de los calificativos que se pueden utilizar para definir la actuación que han tenido los responsables del Partido Popular en el consorcio del circuito de velocidad. Y parto de una cosa, podemos hasta entonar el mea culpa por parte de la responsabilidad que podamos tener los socialistas en años anteriores en la gestión de circuitos, y que yo creo que, siendo serios, solo se debería de circunscribir a no haber conseguido nosotros, digo a nivel local o provincial, mayor o la implicación de la Junta de Comunidades. No es poco, pero creo que se debería de circunscribir ahí. Pero sí creo que hay elementos de comparación entre la gestión que se realizaron, sobre todo, como digo, por el grupo municipal y por el grupo provincial del Partido Socialista, y la política de tierra quemada que está aplicando el Partido Popular en el circuito desde que llegó en mayo del año pasado. Es decir, y como digo, elementos comparativos, con grandes dificultades presupuestarias que ya las teníamos, porque hubo recortes en el año 2009, 2010, 2011 en lo prorrogado. Se siguieron aportando cantidades razonables por el Ayuntamiento y sobre todo por la Diputación, que además mantenían con dignidad un calendario digno en un escenario que, como todos saben, es muy competitivo, con una gran cantidad de circuitos en España. Es verdad que también planteamos un plan director para esa reforma y posible ampliación. Negociamos ya en su día la permuta con los dueños de los terrenos anexos, pero el dinero que era importante y que era imprescindible para una inversión de estas características se escapaba, obviamente, a nuestras posibilidades, y es donde digo que podíamos entonar el mea culpa. Pero es verdad que, como decía, desde mayo del 2011 el cambio ha sido radical. Yo creo que el cambio ha sido brutal en el devenir del circuito, porque se empezó poniendo bajo sospecha su funcionamiento. Se encarga una auditoría externa que se hizo a la medida, si uno la analiza, y eso ha servido en parte para justificar el despido del 60% de los trabajadores, como digo, con esa justificación de que hay un sobredimensionamiento, que hay un sobrecoste. Claro, siempre se olvida la proyección económica, la proyección publicitaria que supone para Albacete, y el retorno económico, que siempre hemos dicho que en hostelería, en restauración, supone esta instalación. Porque además hay que dejar algo claro, es decir, toda la actividad económica que reporta el circuito de velocidad proviene de fuera de la ciudad. Podría poner un ejemplo, que el Instituto Municipal de Deporte, como política de ingresos y gastos, bueno, pues es dinero de los propios ciudadanos de Albacete, pero esto es dinero que viene de fuera. Esto, como diría un técnico en economía, es una fuente exógena, ¿verdad?, de ingresos y de recursos económicos que revierten en nuestra capital. Y tanto es así, como decía, que el PP va en el sentido contrario de lo que se están haciendo ciudades como Jerez, que gobierna actualmente el Partido Popular, o en Zaragoza, o en Pamplona, donde con circuitos ya tradicionales o circuitos nuevos, con el apoyo en algunos casos de gobiernos regionales gobernados por el Partido Socialista, han apostado por sus circuitos, han apostado por mejorar los calendarios, porque saben que es una fuente de riqueza que muchas veces se olvida. Yo no voy a insistir, porque es conocido, no ha habido tacto ninguno con los trabajadores despedidos. No voy a dudar, al contrario, los conozco bien, la profesionalidad de todos ellos. Pero es poco digno que estos 5 trabajadores se enteren por la prensa, como se suele decir. Eso, desde luego, demuestra poca sensibilidad. Es conocido, se habla de que esto es la muerte anunciada del circuito, pero desde luego nosotros, en la medida que podamos, el Grupo Municipal Socialista, vamos a apoyar a los trabajadores y a la actividad del circuito. A pesar de comentarios tan desafortunados como, bueno, pues hemos podido vivir alguna vez los que somos asiduos a las pruebas, que hizo la alcaldesa aprovechando una celebración en una prueba, como digo, del calendario que teníamos desgraciadamente, porque ya no vamos a tener el mismo, que decía que caro sale una carrerita o una mañana de carreritas. Claro, eso es no entender mucho de lo que supone el circuito. Y para, de alguna manera, finalizar, quiero aprovechar esta oportunidad para de verdad demostrar la verdadera forma de actuar que tiene este equipo de gobierno, en este caso este equipo de gobierno, e incluso el gobierno regional con el Partido Socialista o con la oposición. Es decir, hay muy buena relación, hay, digo, en el día a día, muy buenas palabras, pero falta mucha información y, como decía, un ejemplo, no cursar una invitación
ni al grupo municipal de la oposición en un acto como el que se celebró ayer, en lo que es la Gala del Deporte Regional, que se celebra en nuestra ciudad, bueno, pues demuestran el desprecio de alguna manera a la oposición, a lo que representamos, creen que no somos parte de la corporación. Pero sí es verdad que de lo que he podido ver de las declaraciones, será de las pocas veces que coincidimos con la presidenta de la región en este acto de entrega, como digo, de las distinciones al mérito deportivo del año pasado, ya, del 2011, que como también se ha dicho ya es tarde, pero bien, porque la presidenta vino a decir que cuando mejoren las cosas, el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha estará donde ha estado siempre, ayudando a los deportistas a todos los niveles, etcétera. Efectivamente, el apoyo al deporte con los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha, porque siempre han sido socialistas, ha estado siempre, y en el ayuntamiento también ha sido una prioridad, como intentaba demostrar antes, que desde luego no tiene el actual equipo de gobierno municipal y que tenemos dudas que el gobierno regional pueda hacer. Como digo, pues efectivamente, el apoyo al deporte es por parte del gobierno regional donde ha estado siempre. Lo define todo en cuanto a esta materia.